Hola. Gracias. Ok, ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Andrea Sandoval, desde Cholula, México. Es un pueblo muy bonito, muy lindo. Y pues no sé si tú preguntas, yo solo cuento cosas. ¿Cómo, cómo conversamos? Me gustaría si pueden prender su camarita, aunque sea verles por un momento y ya. Si después no la pueden mantener prendida, la pueden apagar, pero solo para vernos quiénes estamos. Eu só queria checar, Kênia, as tuas legendas estão funcionando? Não, estou tentando alterar aqui. Oh, meu Deus. Vamos lá. Ah, tá. Eu cliquei na minha. Tipo, eu coloquei a língua. Aí eu cliquei em cima, tá escrito Show Captions ou Mostrar Legendas. Aí, pra aparecer, eu tenho que clicar em cima. Daí aparece Ocultar Legenda. Ou Hide Caption. Agora tá funcionando pra mim. Uhum. Vamos ver, Embora ela não mas esteja perfeita. eu consigo compreender sim, um pouco. Entonces, ¿cómo prefieres, Camila? Tú preguntas, yo les cuento. ¿Por dónde quieres que Hum, empecemos? Creo que lo mejor puedes hacer una presentación en general y después abrimos para preguntas. Eh, bueno, yo tengo 17 años haciendo playback aquí en México. Eh, digamos que soy como la segunda generación. Están las primeras personas que trajeron playback a México y yo formo parte como de esa segunda generación. Y, y bueno, ahora estoy en la IPTN, en la red internacional. Hoy soy presidenta de la IPTN. Fui vicepresidenta. A ver, algo está saliendo acá. Confirm your speaking language. Español. Ajá. Y bueno, también estoy en el centro de playback, estoy en dos comités, que uno es el comité de acreditación. Somos varias personas que recibimos las aplicaciones de quienes quieren convertirse en entrenadoras o entrenadores acreditados por el centro de playback. Y también formo parte del comité de escuelas afiliadas. Entonces, todas aquellas personas que ya forman parte, que tienen una escuela afiliada, yo y otras compañeras estamos al pendiente de hacer reuniones, de conocernos, de auxiliarles, apoyarles y implementar un nuevo acuerdo que ahora existe, en donde es un acuerdo un poco más horizontal, ¿no? Entre el centro de playback y las escuelas. Nunca ha sido una jerarquía, pero se trata de hacer un trabajo como más colaborativo entre el centro de playback y las escuelas afiliadas. ¿Puedo pausar um momento? Sí. Todo mundo tá entendendo bem ou querem que eu faça uma resumida do que a Andrea falou? Tranquilo? Ok. Entonces, bueno, estoy en esos tres lugares. Soy voluntaria, dedico mucho tiempo a, al playback. He aprendido mucho por estar en esos lugares.
y creo que es muy difícil también eh, ser, cumplir con las expectativas que tenemos y que por fuera puede tener la gente, ¿no? Sobre todo ahora en la IPTN ha sido, ha sido difícil y creo que seguramente podemos ser muy, pues incluso hasta criticados, ¿no? Por qué se hace o no se dice o no se dice. Y bueno, pues lo que creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido haciendo esta labor es que pues finalmente estas responsabilidades están entre nosotros, entre colegas, y que hoy me toca a mí, pero les ha tocado a muchos antes y que después les va a tocar a otras personas. Entonces, es, ha sido interesante para mí como entrar al mundo que yo veía desde lejos, ¿no? Pensando que era algo como allá alguien dice, alguien acredita, quién sabe quién es, y en realidad somos colegas, en realidad somos nosotras mismas eh, quienes nos interesa, ¿no? Hacer ese trabajo voluntario y quienes procuramos y cuidamos el playback y que queremos que se difunda más y que nos interesa hacer muchas cosas. A veces no se puede, a veces no tenemos los alcances, pero bueno, esa es como para mí una de las cosas más importantes que me ha dado poder estar en estos lugares. Eh, Hoy en el lugar en donde vivo me ha sido muy complicado tener un grupo, entonces hoy hago más cosas por la comunidad que por un grupo. Ahora yo no tengo grupo físico. He estado trabajando, estuve trabajando en línea durante la pandemia y conservamos un grupo, aunque ahorita tenemos una pequeña pausa, pero ha sido la manera en la que yo también he podido trabajar los últimos años haciendo funciones, presentaciones, eh, pero sí, en este lugar en donde vivo ha sido muy complicado iniciar un grupo. Lo he intentado 2 veces y no ha funcionado. Entonces, pues, pues sí, no estoy practicándolo, no estoy enseñando ahorita teatro playback. Sin embargo, estoy como en muchos otros aspectos que tienen que ver con organización, con difusión y pues ahí, por ahí. ¿Alguma pergunta por enquanto? Tenía algunas preguntas que me habías mandado, entonces si quieres, Uhum, a lo mejor por ahí podemos empezar y si surgen otras, uhum. De repente, se o pessoal quiser escrever perguntas no chat também, fiquem à sí. vontade. Ou levantar a mão também e abrir o microfone. Bueno, ¿cuáles son curiosidades sobre la Red Internacional de Teatro Playback y el Centro de Teatro Playback? Ahora, puedo decir de la IPTN que ahora estamos en un proceso, o sea, como que siempre hemos estado en un proceso de transformación. Eh, Espero que pronto podamos abrir una convocatoria para nuevos miembros del board, de la mesa directiva.
con requerimientos muy específicos. Queremos personas que nos ayuden, ¿no? Que colaboren dentro de la organización, en redes, tratando de encontrar también patrocinios. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Entonces esperamos pronto poder abrir convocatoria para todos los playbackeros, las playbackeras que quieran unirse a este trabajo para trabajar con su comunidad y para la comunidad internacional con, con saberes muy específicos. Ahora somos solo Ferran, Roberta, Sherey, Kimberly y yo. Solo somos 5 personas ahora y estamos un poco en llamas, como decimos. Estamos ardiendo. ¿Por qué? Porque somos muy pocas personas, porque necesitamos más gente. Eh, entonces, no es fácil, ¿no? Sabemos qué tenemos que hacer, pero juntarnos, reunirnos, una vez al mes, como lo hemos hecho hasta ahora, a veces no es fácil. Todo mundo tiene trabajos. Encontrar la zona y el tiempo horario para encontrarnos con personas que viven en Londres, en Europa, en México, en Sudáfrica, a veces tampoco es fácil. Entonces, esa es una de las cosas que creo que a veces resulta más complicado encontrarnos, encontrarnos, encontrar un día, una hora en la que todos podamos estar, ha sido difícil, pero, pero bueno, ahí seguimos. Eso en la IPTN, que es donde, pues en la organización en donde estoy más metida, donde llevo más tiempo, pero en donde también pues todos estamos como haciendo todo. El centro de playback tiene comités distintos que se reúnen y que muchas veces no conectamos con los otros comités. Entonces es un trabajo un poco más específico, a veces un poco más aislado. No trabajamos todos juntos, los de los distintos comités. Yo considero que a veces, o por lo menos una vez al año, sería importante que todos los comités nos reuniéramos del centro de playback, nos viéramos y platicáramos cuáles han sido los retos o cuáles fueron las cosas buenas que logramos. Porque, sí, porque eso, de afuera uno puede decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué no hacen una campaña para que más gente se meta a la IPTN? Pero no ha sido fácil. Tenemos pensando esa campaña y tenemos pensando meter gente desde hace más de un año. Pero siempre hay unas prioridades que tenemos que resolver y como pues nos vemos poco tiempo, decidimos resolver las prioridades y poner a un lado las otras cosas hasta que ya están encima de nosotros y ya no podemos hacerles caso y entonces ya no podemos hacerlas a un lado. Entonces empezamos a resolver. Creo que esa es una de las pues, curiosidades, creo, de la IPTN. Eh, Eso, del centro, la diferencia es esa para mí, que trabajamos de forma como en chiquito, ¿no? El comité de acreditación se reúne 2 veces al año y ya, ¿no? El comité de escuelas nos reunimos más veces porque hay que estar durante todo el año haciendo actividades. Muchas actividades que suceden en este comité no son públicas, sino son con la comunidad de las escuelas afiliadas, mantener el contacto, ¿no? Entre ellas y muchas veces hacia afuera no se enteran de qué es lo que está pasando con ese comité. Ahora tenemos 2 escuelas nuevas
y está una tercera por conformarse. Entonces también nosotros recibimos las aplicaciones de quienes se quieran conformar como una escuela afiliada. Revisamos, les hacemos preguntas, ¿no? Nunca, no queremos rechazarles. Las preguntas que les hacemos es para conformarles mejor, para entender mejor el proyecto, para apoyarles. Si es que no han pensado en algún detalle, nosotras les damos esa otra visión. El comité ejecutivo del Centro de Playback también revisa las aplicaciones con nuestras notas y se aprueba, ¿no? Generalmente se aprueba y el único, como lo único que puede detener el proceso un poco es aclarar cosas, ¿no? Saber cómo se van a conformar, cómo van a trabajar, a qué comunidad quieren apoyar, cómo se van a comunicar o cuál es el plan que tienen de comunicación con otras escuelas que están cercanas geográficamente. Entonces, bueno, ese es un trabajo en el comité que, bueno, a lo largo del año transcurre. No hay un periodo en el que se reciban las aplicaciones de las escuelas. En cualquier momento, cualquier persona, cualquier colectivo o colectiva puede solicitar hacer una escuela y bueno, los beneficios y no condiciones, pero pues las cosas nada más a las que tendríamos que enfocarnos si queremos ser una escuela afiliada, ¿no? Hay un currículum que propone el Centro de Playback. No se pide que las escuelas lo sigan tal cual, pero es una base, ¿no? Para que puedan ellos crear su propia currícula. Las escuelas se manejan de una forma muy distinta porque culturalmente también somos distintas. Hay escuelas que son más formales, ¿no? Porque la cultura es mucho más formal. La cultura tiene que ser de escuela formal. Entonces, bueno, pues sí, su estructura tiene que ser un poco como más, digamos, constante, ¿no? Hay escuelas que van viendo cómo va sucediendo todo y tienen un plan a 1 año, 2 años, y después que vaya creciendo, verán cómo incorporan otras actividades. Entonces, eso es, para mí ha sido como muy interesante también. Hay escuelas que dependen de alguna universidad, hay escuelas que no. Entonces, esos procesos son muy distintos y nunca hay un no por delante, ¿no? Lo que queremos es que crezcan, pero que también que de alguna manera las escuelas puedan en un futuro estar más unidas, ¿no? Que se puedan hacer colaboraciones, que geográficamente también, si están cerca, pues quizás convenga y haya colaboraciones, que haya cosas claras. Una escuela, la otra, cuál es la currícula. Alguien puede ir y estudiar en una escuela y luego en la otra y luego en otra. Los maestros pueden ir de una escuela a otra. Hay muchas cosas que todavía no están claras porque no es que no se piensen, pero es que no hay una sola manera de resolverse, ¿no? No se puede decir solo los entrenadores acreditados pueden dar clases en las escuelas. No se puede. Y no sucede y no queremos, ¿no? Las acreditaciones, por ejemplo, tienen que ver con muchas otras cosas y razones por las que alguien decide o no acreditarse, por ejemplo. Si alguien tiene preguntas, ahí díganme, porque si no, yo me sigo y estoy pensando con ustedes. Eu
Eu tenho, mas eu vou deixar o pessoal se pronunciar primeiro. ¿Sí? Cri, cri, cri. Tá, então vou falar. Bueno, Bom, primeiro que hay tres nuevas preguntas en el formulario ajá. porque algunas personas se inscribieron hoy. Entonces, saber cómo se articulan, esa palabra existe en español, Sí, sí, sí. y cómo se integran, cuáles los mayores retos y conquistas en la actuación con el teatro playback. Me gustaría habitar en Argentina por algunos años y me gustaría tener contacto con los grupos de allá. Entonces, ¿cómo se puede contactar personas cuando se va a otro país? Y saber cómo se están organizando, cómo están los movimientos internos y externos. Son tres preguntas de una vez, disculpa. Ujú. Ah, voy a empezar por como lo técnico. ¿Mm? Hace muchos años, en un lugar lejano, la IPTN era el lugar en donde las personas se comunicaban y estaba esto como de couchsurfing, pero entre playbackeras y playbackeros. Entonces, pero hablo de muchos años, más de 15 creo. eh, la IPTN tenía una lista de personas que ofrecían su casa por si algún practicante andaba por el mundo y quería contactarse. Entonces, bueno, esto mucho antes de que las redes sociales estuvieran tan fuerte y tan presente. Ahora creo que es una tarea de la IPTN imposible de realizar. Hay un grupo que se creó en Facebook por Michael Cheng, Anastasia Borovieva y Jerry Orkin, que se llama Playback Theater Around the World, teatro playback alrededor del mundo, y ha sido un medio, ese grupo ha sido un medio para contactarse. Entonces, sabemos que hay personas que no pueden tener acceso a Facebook. Hay países en donde no se puede acceder a Facebook, pero hasta ahora ha sido una de las herramientas que creo que han funcionado más. Si alguien necesita buscar a alguien, lo puede poner ahí. Les recomiendo que entren a Facebook, Playback Around the World. Y en cualquier idioma lo pongan. No se preocupen si no hablan inglés. Escriban. Y hay alguien ahí que les va a responder, que les va a auxiliar, que les puede dar un mail, un teléfono de alguien. Eh, es muy difícil ahora que la IPTN pueda tener todo el control de un directorio. La IPTN ha cambiado de website y de plataforma y hay mucha información que se ha perdido, la verdad. Cuando se hace el traslado de información a otra, yo no sé mucho de esas cosas, pero hemos perdido información. Entonces, la IPTN no cuenta ahora con un directorio desde que inició la IPTN de las personas que han sido miembros de la organización. Tenemos de la última website ahora, tenemos información, pero no tenemos más, ¿no? Entonces, yo les recomiendo a los que están buscando en Argentina que escriban ahí. También hay un grupo, Teatro Playback en América Latina. Ese también es un grupo de Facebook. Entonces, mucha gente que está más cómoda con español o incluso con portugués, escribimos ahí
y también pueden pedir auxilio. Les aseguro que siempre hay alguien que contesta y que dice, yo conozco a alguien, yo te mando un mail. Entonces, esa es una red con la que nos podemos apoyar y ayudar. Creo que yo hace muchos años lo que empecé a hacer es que me metía a las páginas, empecé a buscar teatro playback antes de que el grupo de Facebook estuviera tan activo, y yo enviaba mails, enviaba solicitudes de Facebook a gente que yo no conocía y que veía que practicaban playback. Entonces, exacto, Igor Utkin está ahora en Argentina. Igor estuvo en, ¿cómo se llamaba el grupo, Tiago, que tenían? Bozduk, exacto. Bozduk. Entonces, él estuvo trabajando con Olga Sanachina y con Anastasia y ahora vive en Argentina. No sé qué está haciendo, si está haciendo playback, danza, pero es una persona que pueden contactar. Y la otra, ¿cómo se articulan y se integran retos y conquistas en teatro playback? Yo veo dos cosas. Una es como desde las organizaciones y la otra es de manera local, ¿no? A mí la ventaja que me ha dado conectarme con la comunidad internacional y estar en las organizaciones ha sido darme cuenta que mis problemas, mis sufrimientos no son únicos, que en todas partes del mundo sufrimos de los mismos males, con grupos, con gente que no entiende qué es el playback, con gente que lo confunde con otra cosa, o sea, eso sucede en todas partes del mundo. Para mí, cuando yo me di cuenta de eso, por un lado me relajé y me empecé a interesar por, uno, reconocer lo que nosotros, por ejemplo, en México ya habíamos hecho. Culturalmente, estamos acostumbrados en México a ver que todo lo que sucede del otro lado del mundo es mejor. Que todo lo que hacen allá son muy inteligentes, son maravillosos, y que nosotros de este lado no tenemos acceso, somos pobres y que no sabemos cómo hacer las cosas. Lo digo porque a mí me pasó, no generalizo, pero a mí hay alguna parte de mi cerebro y de mi ser que seguía pensando eso. Entonces, cuando empiezo a hacer los cruces, cuando conozco gente, cuando platico con gente de otros lugares, me doy cuenta de todo lo que hemos sufrido, que lo sufren allá, del otro lado del mundo, pero también me doy cuenta de las ideas súper importantes y valiosas que hemos tenido y que no se les habían ocurrido a otros del otro lado, ¿no? Entonces, como decimos en México, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? No se trata de eso. Cuando sabes que todo el mundo sufre de eso, entonces, bueno, no me relaja, pero más bien hago reconocimiento de lo que sí tenemos. Podemos señalar padecimientos y retos
que todo el mundo sufre en el teatro playback. Y he visto que, por ejemplo, desde los más, a lo mejor, simples, ¿no? Ay, siempre somos mujeres y casi no hay hombres en teatro playback. Quieren ganar dinero. Quieren, como si ganar dinero fuera un algo extra. O sea, pues claro que queremos vivir y queremos ganar dinero, pues para vivir, por supuesto, estamos en este mundo capitalista, pues claro, no podemos no cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Yo no quiero no cobrar por mi trabajo. He hecho algunos intercambios, pero siempre quisiera ser pagada por mi trabajo. Haga playback o no, lo que sea, ¿no? Cómo sostener grupos, cómo lidiar con problemas personales, de técnica, cómo tener acceso o no a material, tener o no entrenadores en nuestro país que hablen nuestro idioma. Eso, ese otro, el que la gente entienda qué es teatro playback, que sepan, que lo conozcan, que no lo confundan con cualquier otra cosa. Creo que son como retos que yo he visto que todo mundo tiene. Hay lugares en donde yo sí considero que yo lo he visto más, no en Latinoamérica, y que ya empieza a ser más complicado en otras partes del mundo, como estas grants, ¿cómo se dice? Becas. Bolsas, verbas. Exacto, ¿no? Desculpa, tô confundindo o microfone. Entonces, aquí en México, por ejemplo, es muy difícil tener acceso a dinero para que generes proyectos. Es muy difícil. Cada vez es más complicado. La cultura no la consideran. Nunca ha sido una prioridad la cultura. Sin embargo, siempre ha sido necesaria, incluso para los gobiernos. Es muy ambiguo, es muy extraño, ¿no? Pero bueno, así vivimos. Entonces, aquí en México es muy complicado, y sé que en Latinoamérica en general, pedir becas, recursos para poder hacer un proyecto cultural es muy complicado. Ahora aquí en México, por ejemplo, si eres una figura legal, una asociación, puedes tener acceso a participar, mas no siempre te eligen, pero ya es una condición. Si no eres una figura jurídica, si no eres una asociación, no puedes ni siquiera tener acceso a competir. Ahora en México estamos empezando a formar la Asociación Mexicana de Teatro Playback, porque no hay manera, ¿no? Sí, después platicaré con ustedes de sus hallazgos y retos, ¿no? Pediremos auxilio, pero es la manera, ¿no? En la que pensamos que es más viable. Por supuesto que eso significa trabajar más en colectivo, que es hermoso, pero que también es súper complicado. Y eso aquí y en todas partes es lo mejor, es lo que queremos, pero también es súper complicado, ¿no? Entonces, luego está la parte de las organizaciones, ¿no? Cómo la IPTN y o el Centro de Playback pueden ayudar a articular y a integrar los retos que tiene el teatro playback. Como hablamos de organizaciones que se supone ven por toda la comunidad internacional, pues se triplica la complejidad, ¿no? Creo que yo sí veo que la comunidad, a pesar de que puede haber distanciamiento en comunidades, a pesar de que, como he escuchado,
hay gente que está peleada dentro de la comunidad, cosa que me parece pues muy obvia que suceda, ¿no? O sea, pues si no había pasado antes en la comunidad de Playback y todos pensábamos que éramos hermanos de la misma sangre, pues qué bueno que ya nos dimos cuenta que no, porque entonces ahí es donde va a comenzar el verdadero trabajo de tratar de integrar, articular y vincularnos, pero respetando y dando lugar también a nuestras particularidades. Entonces, en la IPTN yo puedo decir que algunas de las cosas que hemos hecho hacia poder integrar un poco más ha sido el hecho de que si quieres ser un miembro de la IPTN, tú puedes pagar €1, $1, $1 y tienes acceso, ¿no? ¿A qué tienes acceso? Tienes acceso a los artículos que hay dentro de del journal, los pasados, ¿no? Tienes un password y puedes tener acceso a toda esa información. Puedes tener acceso a los beneficios que no siempre tiene la IPTN, pero que de alguna manera estamos empezando a generar, por lo menos en este tiempo en el que yo he estado, becas cuando esté en las conferencias. Ahora hubo un taller con Jonathan Fox y de las personas inscritas, la IPTN le dio beca a quienes son miembros de la organización, así como el Centro de Playback también ofreció becas. En este curso pudimos unirnos las dos organizaciones para ofrecer becas para la gente. Me parece que va a haber una segunda temporada de este taller con Jonathan y también estaremos dando becas, ¿no? Entonces, esos son algunos de los beneficios a los que puedes tener acceso si eres miembro de la IPTN y que hemos logrado. Hay también, si te puedes inscribir como grupo o como escuela, y si te inscribes como cualquiera de estos dos, con una sola inscripción le puedes dar acceso hasta a 25 personas más por un solo pago. Hay sugerencias de pagos. Si tú puedes dar más, ese dinero va a ser repartido entre la comunidad. La IPTN, creo que se ha dicho mucho, es que ¿cuál es el beneficio? ¿Qué me llevo yo de estar dentro de la IPTN? Te llevas el placer de poder apoyar con tu dinero, con lo poco que tengas, a más gente en tu comunidad. Y creo que ese es un pensamiento que hay que cambiar, ¿no? ¿Qué me das si yo voy? Es más bien, este es el camino y el vehículo para poder apoyar a más playbackeros que probablemente tengan menos acceso que yo. Porque cuando nosotras pensamos que no tenemos acceso, hay otros grupos, te volteas y hay otros grupos que tienen menos acceso que el que yo pensaba que no tenía. Y así consecutivamente, ¿no? Una pregunta, Camila. Sí. Mm, Perdón. Me pregunto si en una asociación nacional, en México o en Brasil, si piensas de la misma manera que es sobre apoyar a las minorías, las otras personas, o si hay también otros beneficios en ser un miembro de la asociación del país. Pues hasta ahora no lo hemos pensado. Es una muy buena pregunta. Ahora como que
el primer punto por lo que queremos crear la asociación es para poder tener recursos que lo podamos devolver a la comunidad. En este 2025 vamos a crear el primer festival de teatro playback. Primero, como un esfuerzo de volver a encontrarnos. La pandemia aquí nos separó. Se rompieron grupos, gente se movió de las ciudades, todo, todo se rompió. Entonces, este primer festival es para volver a conectarnos. Quienes estamos en México, quienes nos reconocemos como playbackeros, dónde estamos y vamos a empezar a vernos. Para el 2026 tenemos planeado el segundo festival de teatro playback. Entonces, la asociación la queremos primero también, primero como figura legal para que pueda apoyar a otros grupos a pedir otras becas. Para poder pedir recursos y que estos recursos nos ayuden a generar nuestros festivales y que a la gente no le cueste venir a una ciudad o a otra. O sea, que estos encuentros locales, nacionales, puedan ser patrocinados, generar proyectos, ¿no? Con distintos grupos. Hasta ahorita ahí es como nuestra idea, ¿no? Pero esto es una muy buena idea. Si tú pagas una como membresía en la asociación, ¿no? Quizás sea algo que está hecho de manera legalmente distinta aquí en nuestro país. No sé, no sé si como la idea como la tenemos, tenga también esta opción de sumarte como miembro. Eso lo voy a apuntar y lo vamos a preguntar porque estamos justo en esa parte. Aquí en México hicimos, creo, 5 o 6 encuentros nacionales, ¿no? Ajá. Teníamos la Red Mexicana de Teatro Espontáneo y Teatro Playback, para quienes se reconocieran como espontáneo nada más y dijeran yo no playback. Pero como éramos muy poquitos, dijimos, ¿para qué separamos? Mejor nos juntamos, porque somos 3 y 3, pues ya así hacemos más, ¿no? Entonces, trabajamos como 6 años, me parece, 5 o 6 años, hasta que eso se desintegró. Nunca quisimos cobrar, ¿no? O sea, cobrar una membresía porque, porque variaban las personas, ¿no? Porque en lo que nos conformábamos, que si playback, que si espontáneo, que si yo no sé, pero que nada más quiero venir y conocer, aunque yo no tengo grupo, no terminamos de conformarlo ahí precisamente por eso. Entonces, nosotros solo abríamos la convocatoria y quien quisiera venía, tuviera grupo, no tuviera grupo, tuviera mucha experiencia o casi nada de experiencia y quiere conocer estos teatros, entonces venían, ¿no? Pero sí, creo que es algo, gracias Camila, porque me hiciste pensar en otra cosa que tenemos que hablar. ¿Y cuál era la tercera? Contactos, cómo contactar personas, cómo se articulan o se integran los retos. Y otras que tenía contigo eran, bueno, eso como, ¿es posible que músicos de Brasil actúen con compañías de teatro playback de otros países? Yo digo que sí, ¿no? Eh,
explorar la historia del teatro playback a lo largo de estos 50 años y comprender cómo estas entidades se posicionan en relación a la justicia social como foco principal. Justamente el año pasado me salió una memoria en Facebook de la IPTN. Hace un año hicimos un pronunciamiento y creo que eso pues habla bastante por lo menos del equipo que dentro de la IPTN en este momento está. Y hicimos un pronunciamiento a favor del cese al fuego en Palestina. Escribimos algo que bueno, publicamos en nuestras redes sociales y bueno, para nosotros como equipo en este momento, y eso quiero que quede como muy claro, porque yo pienso que depende cómo esté conformado la mesa directiva, es lo que va a decir, ¿no? Y sé que hubo gente que no estuvo de acuerdo en lo que dijimos y sé que hubo personas que nos exigieron quitar eso, que no podían creer que la IPTN pudiera decir eso. A mí me parece que tenemos concepciones de lo que estas organizaciones son, ¿no? Tanto el Centro de Playback como la IPTN. Pensamos que son como, es una relación como extraña y quizás de amor-odio, porque hay gente que dice que deberíamos regular y ser policías de las prácticas del teatro playback. Y hay gente que está enojada y que no está de acuerdo en que haya acreditaciones de teatro playback. Entonces, hay polos opuestos que piensan distinto, ¿no? El Centro de Playback en la acreditación, por ejemplo, tratamos, ¿no? Tratamos de ser lo más claras posibles en que no necesitas estar acreditado para hacer teatro playback. Joe Salas lo dijo en su plática de los 50 años, ¿no? Parte de la historia, en algún momento el teatro playback se hizo como una marca, un trademark, ¿no? Y se pensó que hace 40 años tenías que pagar para hacer playback, para tener el nombre, porque era una marca registrada, ¿no? Sin embargo, Joe Salas lo contó y me dio mucho gusto que lo dijera, porque hoy hay gente que sigue pensando que tienes que pagar para tener el nombre de playback. Y yo no sé a quién, a dónde va ese dinero, a dónde fue, si alguien lo cobró, ¿no? Que nos explique y que nos cuente, porque ni al Centro de Playback, ni a la IPTN, ni a la bolsa de Jonathan ni de Joe, ¿no? O sea, entonces, salgo con todo esto porque hay personas, ¿no? que se acuerdan de aquellos tiempos, ¿no? O sea, haciendo la recapitulación de los 50 años, en que pasaba esto o se dio un chisme y esto se dijo, alguien lo creyó, alguien lo replicó y se volvió verdad absoluta, ¿no? Entonces, ya me perdí, voy porque me fui al pasado, pero ahora regreso y lo conecto. Porque
las organizaciones siento que han cambiado, ¿no? Depende de los tiempos, depende de las personas. Entonces están todas estas visiones, ¿no? Quien piensa que deberíamos de ser un policía regulador, quien piensa que por qué nos quieren acreditar, quién se creen que quieren acreditar o no el trabajo que yo hago, que no es de esa manera, ¿no? Pero bueno, ahí están estas otras visiones. Y entonces, creo que este es un momento como muy, pues sí, es este momento porque es este momento el que estamos viviendo. Seguramente los playbackeros de hace 40 años decían, este es el momento, ¿no? Pero pues sí, para mí este es el momento en donde todo este tipo de cosas están sucediendo y para mí, personalmente, es necesario posicionarse, es necesario decir, ¿no? Decir las cosas. eh, y dependerá, yo creo que dependerá de quién esté y cómo decida, por ejemplo, en este caso, la IPTN, continuar, ¿no? Yo pienso que por lo menos mientras yo esté, yo quiero seguir continuando este trabajo que va de acuerdo a lo que yo creo, que va de acuerdo a los derechos humanos, que va de acuerdo a lo que el mismo playback dice, ¿no? Eh, y Joe lo dijo también, o sea, hay que decir lo que está mal, ¿no? Y no está bien, no está bien tampoco. Estas cosas, no sé qué vaya a pasar en un futuro, no sé qué vaya a suceder cuando la mesa directiva cambie, ¿no? Eh, Creo que para el centro de playback ha sido más, o sea, yo no he estado, o sea, aunque sea, soy voluntaria del teatro, del centro de playback, yo no sí he sido parte de pláticas o charlas que involucren un posicionamiento sobre la justicia social. No he sido parte con el todo. Yo he sido parte con mis comités, ¿no? Hemos tenido ligado al trabajo que hacemos, ¿no? Porque también hay muchas cosas que no, de alguna manera no nos tocan o no alcanzamos a ver cómo nos tocan, ¿no? Pero en la red sí ha sido tema, sí tuvimos de antes de la conferencia de Sudáfrica ahora, pues varios compañeros se fueron, hubo grandes problemas, ¿no? Sigue habiendo y seguramente habrá ahora para la siguiente conferencia también se va a poner bueno. Yo no pensaba decir algo, pero como estamos en petit comité y no va a salir de aquí, yo voy a decir que se hizo la convocatoria para la conferencia del 2027 y México fue seleccionada. Así que la próxima conferencia de la IPTN va a ser en México, amigas. Así que prepárense porque lo digo, o sea, la IPTN no lo ha hecho público. Eh, yo lo hago aquí, no completamente público porque no estamos en Facebook, ¿no? Pero se los digo porque es importante para nosotros la parte del trabajo de relacionarnos y de vincularnos durante estos 2 años. O sea, es un pretexto, no es que no hayamos querido antes, pero ahora es el pretexto mejor y más fuerte para poder vincularnos con todo Latinoamérica y que esta conferencia sea una conferencia latinoamericana. Que esta conferencia sea un espacio en donde podamos también encontrarnos y podamos vernos, ¿no? Porque, porque a pesar de que estamos cerca, bueno, pero es que también nuestros países son muy grandotes, no es como estar en Europa que haces así y ya estás del otro lado.
¿no? Aquí estamos, o sea, extendidos a lo largo del continente y no hemos podido estar en contacto. Entonces, parte del plan hacia la conferencia del 2027 aquí en mi pueblo, porque va a ser aquí en mi pueblo, a unas calles de mi casa, eh, es hacer la organización, la Asociación Mexicana de Teatro Playback, y es hacer estos dos festivales del 2025 y del 2026 para que para el 2027 aquí podamos de manera, o sea, va a ser la conferencia internacional, pero nosotros como México podamos tener algunas actividades vinculadas a lo que sería para nosotros nuestro tercer festival nacional de teatro playback. Y bueno, tenemos muchos planes, tenemos muchas ideas, ¿no? Yo quisiera irme de tour a toda Latinoamérica a invitarles, pero no va a ser posible. Pero sí, por ejemplo, el 2026 va a ser el Foro Latinoamericano de Teatro Espontáneo en Costa Rica, y estamos pensando que va a ser un muy buen lugar para encontrarnos con mucha de la gente que también realiza teatro espontáneo y que bueno, a veces hace teatro playback, pero le cambian el nombre, a veces nada más le dicen teatro espontáneo, pero lo que hacen es teatro playback. Entonces, pues eso, poder tener contacto con toda la comunidad latinoamericana para venir rumbo al 2027, para pedir, apoyarnos, ¿no? Y pedir desde México, pero cómo hacerle para que pidan desde sus países apoyos para que puedan venir, ¿no? Y hagamos aquí una fiesta y una reunión con otras personas que puedan llegar desde otros lados del mundo. Entonces, todo este chisme es para decir que están sucediendo cosas, ¿no? Están habiendo posicionamientos, la Asociación Ibérica de Teatro Playback, ahora la Conferencia Europea, también van a estallar las cosas, ¿no? Y la verdad es que lo digo con una gran sonrisa, porque si el mundo está estallando, ¿quiénes creemos que somos como comunidad playbackera para pensar que esto no pasa aquí adentro, ¿no? Yo nací en los 70s, pero yo no soy hippie, ¿no? Hippie en el sentido de que amor para todos y todos somos hermanas. Pues es que los hermanos son los que peores se pelean, ¿no? Yo mis peores peleas las he tenido con mi hermano. Entonces, pero también sabemos que hay algo que nos une. Entonces, ¿cómo después de pelearnos podemos volver a reencontrarnos y decir, ahora cómo nos vamos a llevar? Ahora cómo vamos a establecer una nueva relación? Porque ya no nos vamos a llevar como antes. Las conferencias ya no van a ser todo felicidad y todo mundo va a querer ir. No, ahora las conferencias ya la gente no quiere ir. La gente quiere boicotear conferencias. Boicotearon la conferencia de Sudáfrica y aún así sucedió. Y seguramente querrán boicotear la conferencia en México, pero aún así va a suceder porque nos queremos encontrar y porque hay muchas otras personas que nos queremos seguir encontrando a pesar de todo, más bien con más ganas, ¿no? Entonces, para mí ha sido importante, creo que el playback a mí me ha dado ese espacio en donde, por ejemplo, yo siempre molesto con la traducción, ¿no? O sea, siempre pregunto o digo o cómo va a ser la traducción. Y son cosas que ya están empezando a suceder un poquito más, ¿no? Ya no se da por hecho que todos vamos a hablar en inglés aunque estemos en España. ¿Por qué?
o que todos vamos a hablar en inglés aunque estemos en China. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ya hay cosas que empiezan a verse fuera de la normalidad de lo que como siempre se habían estado llevando las cosas, ¿no? Y por supuesto que no tenemos la solución y la respuesta para todo en este momento, pero hacer estos esfuerzos, incomodarse un poco, un mucho, pues nos va a poder dar el salto y entonces poder estar con las otras hermanas y hermanos con los que no nos llevábamos muy bien, ¿no? Entonces, creo que todo lo que tiene, e ir entendiendo qué es la justicia social también, ¿no? Porque también ha habido muchos malos entendidos sobre qué es la justicia social, sobre quién enseña la justicia social, ¿no? Sobre quién nos dice qué es la justicia social. Creo que somos nosotros, los de este lado del mundo y generalmente los de abajo del mundo, quienes que tenemos que empezar a decir qué es la justicia social, porque hemos vivido lo que es la injusticia. No hay más claridad. ¿Qué es justicia? Sabemos cuáles son las injusticias, porque las hemos vivido. Entonces, cuando las has vivido, es un poco más fácil identificarlas. Cuando no las has visto y te las han contado o las lees en un libro, pues no las ubicamos. Y es completamente normal, ¿no? Entonces, bueno, el mundo playbackero para mí está cambiando el mundo playbackero y que siga cambiando y que tenga que pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Porque van a ser lecciones, ¿no? Muchas veces yo también me he preguntado, "Ah, ¿quiero seguir haciendo playback?" Porque pienso en muchas de las otras cosas que no me gustan de la comunidad, pero no tiene nada que ver, o sea, yo finalmente estoy acá en mi pueblo, ¿no? O sea, mi trabajo no tiene, y al mismo tiempo tendría que ver con el trabajo de muchos de ustedes o de otros lugares más lejanos, ¿no? Entonces, pues sí, yo regreso y digo, ja, no, no, nunca lo voy a dejar, ¿no? O sea, yo no voy a dejar de hacer esta práctica y de seguir pensando, soñando y amaneciendo con teatro playback, porque no puedo, o sea, y no quiero, y no me interesa. Eh, Voy a tomar un poco de agua. Muchas veces he pensado que, o sea, a mí el hablar inglés me puso en el centro de playback y en la IPTN. La representación también me puso ahí, ¿no? Eh, Porque sí, así entré también a la IPTN, ¿no? Como, alguien de Latinoamérica. Y pues ahí estaba yo, ¿no? Que haciendo ruido de alguna manera, ¿no? Tratando de ser visible, pero la ventaja me la dio el hecho de hablar inglés. Y, y muchas veces me he sentido como un poco mal, ¿no? También de eso. Pero es justo como la incomodidad del privilegio, ¿no? Y digo, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, pues, ¿qué puedo hacer yo con, con este medio privilegio? Porque tampoco soy súper buena, pero me defiendo. Pues ayudar a mis compañeras que no saben inglés a estarles dando la traducción, ¿no? A estar pidiendo traducciones, a cuando me dicen, ¿me ayudas? Pues claro, ¿no? Y sin esperar absolutamente nada, ¿no? O sea, ni tampoco es la mejor traducción, pero es lo mejor que puedo hacer y es la que no les va a cobrar,
¿no? Porque si quieren una traducción profesional, pues hay profesionales que hacen eso, ¿no? Y que yo no les quiero quitar el lugar. Lo que sucede es que no ha habido quien, ¿no? Y también luego me di cuenta cuando querían usarme para, para dar las traducciones y ponerse en el lugar de los que estaban pensando en los otros, ¿no? Entonces también me he rehusado a dar ciertas traducciones porque, porque no están haciendo un trabajo desde abajo, sino que están nada más haciendo que alguien más haga el trabajo por ellos, ¿no? Y he pensado, tienes otras maneras y tienes recursos para resolverlo de otra manera. Piénsale y resuélvelo desde ti, no pidiéndole a alguien más, ¿no? Porque generalmente yo soy la que se ofrece siempre. Rara vez me lo llegan a pedir, pero esas personas que me lo pidieron, sí fue de esa manera, ¿no? Y dije, ah, no, con ustedes no, con ustedes no, porque nunca piensan, no ponen nada en español, ¿no? Entonces, pues ¿por qué tendría yo que llegar y ofrecerles y darles mi trabajo para que digan que ustedes como organización son los que están pensando en estas cosas, ¿no? Y pues no. Pero, pero bueno, ese ha sido, o sea, por un lado para mí como el viaje personal. Ahora, para mí estar como presidenta de la IPTN es o sea, sí ha sido como una cosa como pues no sé, de posicionamiento, ¿no? Creo que ha sido importante para mí eso, de visibilizar también. Creo que en México hemos trabajado por eso, ¿no? En 2022 hicimos el leadership aquí, el Sabino estuvo aquí con nosotros y que lo íbamos a hacer desde el 2020, pero la pandemia no nos lo permitió y entonces hicimos el leadership en 2022. Y ahora creo que para el 2027 poder hacer la conferencia aquí también es una de las cosas que para mí personalmente es un sueño, pero que ha sido poder como extender el sueño, ¿no? Para las compañeras y los compañeros que estamos aquí, pensar que lo podemos hacer, ¿no? O sea, que sí lo podemos hacer y que no necesitamos hablar todas en inglés para poder hacerlo y que vamos a tratar de que el español aquí y por eso también, ¿no? La importancia de que Latinoamérica se sume, ¿no? Para poder hacer a un lado eh, el inglés. Yo sé que yo les agradezco mucho que hagan el esfuerzo de entenderme y yo también hago el esfuerzo de entenderles y ya hasta puedo diferenciar entre los dos portugueses un poco cuando escucho. Así de, este suena más brasileño, este suena un poco más de por allá, pero me gusta también hacer eso. Afortunadamente no estamos tan lejanos, ¿no? En los sonidos y en el sabor, entonces nos entendemos, me siento, ¿no? Afín a ustedes por, por, pues eso, ni siquiera porque estamos geográficamente, o sea, bueno, sí, geográficamente estamos más cerca, aunque estamos bien lejos de todas formas, ¿no? Siento que estamos muy lejos. Eh, entonces, bueno, pues sí, creo que para mí personalmente ha sido eso, ¿no? O sea, un gran sueño de así como que he ido soñando. Y si el leadership, y o sea, hemos podido encontrar, ¿no? O sea, nos hemos podido encontrar y lo logramos, ¿no? Y si la conferencia, y ¡pum!, lo logramos.
todavía no pasa, pero sé que lo vamos a hacer, ¿no? Y que vamos a trabajar lo mejor que podamos y que nos está sirviendo también incluso a nosotras para conformarnos otra vez como un equipo. O sea, yo dije, si no ganamos, no importa, pero ya nos conformamos, ¿no? O sea, ya también aquí en México acudimos al llamado. O sea, yo grité y les dije, a ver quién se une y nos unimos y formamos un buen equipo. Entonces ahora eso para mí es como de las mejores cosas, ¿no? O sea, bueno, ya, seguramente después nos vamos a odiar, pero vamos a salir con esto. Vamos a tener problemas y vamos, sí, porque va a suceder, pero, y ya lo dijimos, ¿no? Seguramente nos vamos a pelear y va a haber momentos en donde no nos vamos a aguantar. Pero ¿qué creen? Vamos a llegar. Vamos a llegar y vamos a lograrlo y vamos a superarlo. Ahora también vamos a ir al encuentro europeo y también estamos muy contentas porque vamos a ir a dar una función también allá, ¿no? Entonces, eso también a nosotras pues nos ilusiona mucho, ¿no? O sea, una vez más, conformarnos. O sea, somos personas que nos conocemos desde hace más de 10 años haciendo playback, pero que no somos un grupo. Y nos conformamos como grupo para ir a Salamanca. Entonces, pues lo que al interior eso ha generado, pues es mucho movimiento, es reencontrarnos incluso con personas con las que nos habíamos distanciado, eh, con las que habíamos tenido desencuentros, ¿no? Para mí eso ha sido muy lindo, o sea, yo me he reencontrado con personas con quienes había tenido lejanía y en el trabajo, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, pues vamos, ¿no? Y, y eso creo que es como de las cosas pues más importantes, ¿no? Darnos cuenta que estos retos, ¿no? Que tenemos pues al interior, cuando también vayamos allá, ¿no? O sea, a mí eso es lo que, como una de las cosas que más me ha interesado, que aquí en México podamos ver cómo otras personas hablan playback, ¿no? Cómo otras personas danzan playback y darnos cuenta, porque entonces reconoces lo que has hecho, ¿no? También valoras de alguna manera, no por la comparación, pero de alguna manera es nada más por la referencia. Aquí crecimos, ahora sí que crecimos haciendo, yo crecí haciendo teatro playback sin ninguna referencia de nada, como nos ha tocado a muchos, ¿no? Y el libro de Joe Salas, que afortunadamente está en español, ¿no? Nos permitió de alguna manera tener como ese acceso. Entonces, bueno, pues nada, yo les invito y les agradezco también mucho y que sigamos haciendo los vínculos pues para poder movernos para el 2027 y reunirnos acá en México y a ver hacia dónde nos lleva eso también, ¿no? O sea, no soltarnos, no nada más irnos con el ímpetu de, la emoción y el abrazo, sino qué más podemos hacer, ¿no? O sea, cómo podemos trabajar, eh, pues eso, para seguirnos apoyando, encontrándonos y aprender la una de la otra. Andrea, tengo una pregunta. ¿Qué sugerencias tienes para difundir mm, Ujú. el playback en un país grande como México o Brasil? Porque a veces también tengo la sensación de estar aislada, lejos de otros playbackeros. ¿Y cómo haces, cómo has hecho para multiplicar el playback en tu país? Pues igual creo que hay un antes y un después de la pandemia. La verdad es que fue, o sea, como que apenas ahora estamos volviendo a tratar de encontrar maneras
de difundirlo. Creo que antes de la pandemia veníamos como con un buen ritmo, ¿no? La creación, nosotros creamos la Red Mexicana de Teatro Espontáneo y Teatro Playback, eso nos ayudó, ¿no? Por lo menos como no éramos una figura legal, solo pusimos un nombre y ya, ¿no? Pero como que eso daba, como que empezó a dar importancia, ¿no? Nos dio importancia a nosotros y hacia afuera. Acá en México, por ejemplo, una de las cosas que hemos tratado de impulsar mucho es la descentralización de la Ciudad de México. Hacer las cosas afuera de la Ciudad de México, porque, pues sí, o sea, también aquí mismo es, ay, claro, pero en la Ciudad de México. Ay, sí, pero eso nada más pasa en la Ciudad de México. Y sí pasó. Yo me tuve que ir, yo vivía en esta ciudad y yo me tuve que ir a la Ciudad de México porque no había escuelas de actuación acá en mi ciudad. Así pasó, o sea, sí fue real, ¿no? Con las capitales, en la mayoría de los países así sucede. La descentralización, o sea, estar consciente de eso, a nosotros durante este proceso de los encuentros nacionales nos ha funcionado mucho. Lorena, Mirella, Luisa y yo empezamos la conformación de la Escuela Mexicana de Teatro Playback. Por eso nos animamos a hacer y a pedir el leadership al Centro de Playback, porque teníamos la idea de la conformación de la Escuela Mexicana de Teatro Playback, que nos iba a hacer justamente a nosotras movernos hacia otras ciudades, hacia el norte, hacia el sur, para poder empezar a dar talleres, empezar a hacer a crear más público, ¿no? Empezar a dejar ahí semillas que se fueran convirtiendo en grupos para que pudiéramos regresar ahí y para que después a la siguiente encuentro nacional hubiera otra sede a donde irnos, ¿no? Creo que, o sea, el plan sonaba maravilloso, ¿no? O sea, el plan de ir, ¿no? Dar talleres aquí, allá. Es más fácil que una maestra o dos maestras se muevan, ¿no? Y entonces das el taller allá y te mueves. Tener espacios en donde podamos reunirnos todas, ¿no? O sea, hacer estas células, sembrar estas semillas y después con el plan en donde haya un evento anual o cada 2 años en donde todos esos grupos tengan la oportunidad de presentarse. Después de la pandemia, pues todo se derrumbó y se acabó la red. Intentamos hacer cosas todavía el último encuentro lo hicimos en línea, en plena pandemia, cosa que nos mantuvo, pero después, pues todo terminó. El proyecto de la Escuela Mexicana lo comenzamos en línea. Aparte que también nosotras estábamos viviendo en distintos lugares, ¿no? No estábamos en la misma ciudad, entonces también eso nos permitió empezar a hacerlo en línea. Hicimos una serie de talleres, hicimos un taller básico. Logramos hacer esa era nuestra idea con la escuela, hacer cada verano un espacio para que personas de distintos lugares de México se reunieran a aprender. Logramos hacer el primer año, lo hicimos acá en Cholula y bueno, ya teníamos miras para irnos hacia un poco hacia el sur de México, pero el proyecto de Escuela Mexicana terminó porque nos dimos cuenta que las 4
teníamos una visión distinta de lo que es hacer y conformar una escuela. Entonces, bueno, pues no sé si se oyen las campanas. Perdón, pero vivo muy cerca, no sé si está muy fuerte. Entonces, bueno, este proyecto... Te oímos muy bien. Ah, perfecto. Este proyecto de la escuela mexicana o sea, como que de alguna manera nosotras nos daba seguimiento a lo que no pudimos completar con la red, ¿no? Pero la idea, por ejemplo, del festival de teatro playback para mí siempre ha estado, ¿no? O sea, un festival como nosotros teníamos la red de espontáneo y playback, llegó un momento en que yo sí sentía que era necesario que ya hiciéramos puras actividades de playback, ¿no? Porque en sí el playback es un gran mundo, ¿no? Entonces, esta idea del Festival de Teatro Playback a mí me parece también que es una idea buena para poder encontrarnos. Algo que hicimos en la red que también nos funcionó mucho y que eso se las dejo, le llamamos jornadas de difusión. Entonces, cada quien en su lugar de donde estábamos, en ese momento había gente como en 6 o 7 ciudades distintas de México, teníamos que hacer por lo menos una función y un taller, buscar espacios distintos para ofrecer un taller, si fuera básico o unas sesiones así como de pequeña introducción, 2, 3 horas de qué es el playback, y buscábamos que estas actividades fueran gratis. O sea, nosotros estábamos ofreciendo nuestro trabajo y la consigna era buscar espacios que fueran con comunidades distintas a las que estábamos acostumbradas. Entonces ya cada quien decidía, pues yo voy a dar un taller allá y voy a dar una función acá. Y lo que hacíamos es que durante 2 semanas todo eso sucedía, aunque fuera en distintos lugares de México, y hacíamos un solo cartel. O sea, ahí cada quien se hacía responsable de su logística, de buscar sus espacios, de gestionar, pero hacíamos un cartel en donde todas las actividades en toda la República estaban en un mismo lugar y así lo anunciábamos, jornadas de difusión de teatro playback. Entonces, nuestra idea es hacer ruido para que la gente supiera que esto estaba sucediendo en distintos lugares, aunque no pudieran ir, ¿no? Pero que vieran, como que se reconocieran la magnitud, ¿no? De lo que, o sea, no era solo un tallercito acá, es que formamos parte de una red y esto está sucediendo en distintas ciudades al mismo tiempo. Eso a mí creo que sí nos generó búsquedas distintas, ¿no? Por lo menos en nuestro grupo, en el grupo que yo tenía en ese entonces, sí era como planear. Pues es que siempre, o sea, estamos como que hacíamos nuestra comunidad, pero entonces buscamos comunidades distintas, ¿no? Y al llegar tú y ofrecer un taller de 3 horas, pues gratis, quien generalmente la gente dice que sí, ¿no? Entonces lo hacíamos con alguna institución o en algunas casas de cultura, en escuelas, en universidades, y entonces de esa manera hacíamos esta sesión, podíamos hacer una función en el mismo lugar para que entonces la gente se diera cuenta de qué es. Generalmente yo pienso que cuando tú llevas una función a un lugar y después haces un taller, es el mejor, o sea, es el función, porque así ven todo, entienden qué es el playback, ya vivieron la experiencia, es fácil para la gente decidir tomar un taller breve. Eso nos funcionó. Ahora, con la planeación hacia el festival que vamos a hacer, estamos pensando que estos festivales sean en lugares en donde la comunidad de playback sea beneficiada. Entonces,
este primer festival, aunque no está concreto, pero les voy a decir que me parece que sí lo vamos a hacer en la Ciudad de México, porque nos conviene ahorita, porque hay más grupos ahorita en la Ciudad de México. No pensando o sea, ahí la cosa de la descentralización pierde puntos porque el apoyo a los grupos que están en la Ciudad de México, el festival va a beneficiar a los grupos. Entonces, lo que queremos es que se visibilice, el festival haga visible que hay estos grupos en Ciudad de México y el lugar que estamos pensando sea un lugar que les pueda generar a ellos trabajo, que sea un espacio o en donde han dado función o donde se puedan dar talleres, o sea, que el espacio físico donde se realiza el festival sea un lugar que beneficie a la población de playbaqueros que están ahí. Y luego, al 2026, lo vamos a hacer en Texcoco. Mireya está trabajando allá desde hace 2 años y está formando un grupo. Entonces, ella tiene todavía un año más para seguir conformando, para seguir creciendo un poco ese grupo. Entonces, cuando el festival vaya en el 2026 a su lugar, lo vamos a conectar con el Estado de México para que entonces, y a poco aquí hay un lugar y aquí dan talleres y aquí han dado funciones, ¿no? Entonces se visibiliza el trabajo como que ya ha estado haciendo Mireya antes y potencializa, le da trabajo, ¿no? Si la gente quiere meterse a talleres, pues aquí hay, porque aquí ya hay alguien, aquí ya hay un grupo, aquí hay una maestra. Ay, que nos gustaría una función, pues por aquí, bueno, pues aquí está ese grupo que se va a hacer cargo de dar esas funciones. Entonces, así es como estamos pensando ahora los festivales, ¿no? El lugar en donde se decida hacerlo tiene que beneficiar a los grupos o a la comunidad playbackera que esté ahí. A ver si sucede. Pessoal, alguém tem alguma pergunta e tá com vergonha de falar espanhol, pode falar em português. Aí a gente traduz. Oi, boa tarde. Hola. É, eu não tenho exatamente pergunta, né? Eu tô entrando agora, na verdade, eu fiz o curso de formação ainda no ano passado, tô querendo caminhar junto, né, com essa comunidade, junto com a Baruna e com o Teatro Playback, mas eu só queria dizer que o quanto é importante, né, a gente ouvir essa sua vivência, experiência, né, para alguém que está iniciando, para mim é importante que eu possa entender, né, melhor como funciona realmente essa comunidade, saber que ela existe não apenas no Brasil, mas que ela existe em outros países, mas que a gente pode também formar uma grande rede, né? Então, e eu estava, na verdade, não tenho uma pergunta específica, mas também me identifico, né, com muita coisa que foi dita, né, essa nossa batalha diária de buscar fazer, viabilizar, né, o teatro playback, o teatro como um todo e especialmente o playback. Então, obrigada pela sua fala. Sí entendí, porque voy leyendo. Y aunque me sale en portugués, es más fácil entender. Gracias.
Queridos, boa tarde. Eu, assim como a Leda, também não tenho uma pergunta, porque existe um tempo de digestão de cada uma das coisas que foram trazidas, né? Foram muitas colaborações e que abriram na minha mente, na minha cabeça, muitos espaços diferentes, assim. Então, eu acho que eu só gostaria de deixar a minha enorme gratidão e o meu e a minha saudade imensa de te dar um abraço, Andréia, e de poder te ver aí falante na sua língua materna. É uma delícia, é uma delícia. É sempre um prazer incrível poder estar nesse lugar de escuta, né? Escutando e digerindo, sentindo. E as perguntas vão vir, mas aí eu aproveito e te mando no WhatsApp ou em qualquer outro lugar. Obrigado. Um beijo enorme. Besos, gracias, Tiago. Obrigada. Eu aqui de Minas, te escuto, Andréa, com um coração com muito calor, te acolho nesse lugar, sobretudo, que você nos traz e nos cutuca também, que é de o playback proporcionar visibilidade às minorias, seja elas quais forem e onde estiverem. Então, eu vibro demais com o playback acontecendo aí no México, que venha 2027 e certamente será belíssimo e muito oportuno. Grata. Gracias. Además, la otra noticia es que la conferencia va a ser del 1 al 5 de noviembre y para nosotros celebramos Día de Muertos. Entonces, la conferencia está enmarcada también de una manera cultural para que ustedes también tengan la vivencia, ¿no? Y estén impregnados de lo que para nosotros es Día de Muertos, que para mí es la mejor festividad de México, es lo que me llena, me hace sentir que amo mi país por Día de Muertos. Entonces tenemos planeadas actividades que, pues sí, que tienen que ver con la festividad, con celebrar la vida, ¿no? Celebrar la vida de los que ya no están y de lo que nos dejan. Entonces, eso es que creo que compartimos mucho, ¿no? Hay personas que me dicen, pero es que ¿por qué festejan la muerte, no? Es que festejamos la vida, ¿no? Porque aparte la muerte es parte de la vida, es lo que nos toca, es lo único que tenemos en común y que sabemos que a todos nos va a tocar la muerte. Y entonces celebramos las vidas de aquellos que no están y que nos tocaron y que siguen vivos en nosotras, ¿no? Entonces sí, eso a mí me tiene también muy emocionada. El lugar en donde, aquí Cholula, donde va a ser la conferencia, es un pueblo con mucha historia. Tenemos una pirámide enfrente, ya les voy a antojar. Enfrente del hotel donde va a ser la conferencia está la pirámide con la base más grande del mundo. Claro, la pirámide no se ve porque encima
está una construcción de una iglesia católica, ¿verdad? Pero bueno, así somos en México. Eso es parte de nosotros también. Los vestigios están de la pirámide están abajo y se puede subir además. O sea, es un lugar muy lindo. Es un pueblo muy bonito. Entonces vamos a poder tener la oportunidad de estar aislados en nosotros, nuestra conferencia, pero también de poder tener acceso al pueblo, con la gente, a ver cómo festejan, ¿no? El Día de Muertos, lo que sucede aquí alrededor con la festividad. Entonces eso se me hace muy lindo. Y cómo lo que estamos apuntando también es cómo la comunidad puede ser beneficiada por la presencia de la conferencia. Desde la gente que hace la comida, desde cómo va a ser la fiesta de bienvenida, ¿no? O sea, cómo poder involucrar a la gente que vive aquí para que ellos económicamente puedan obtener un beneficio. ¿Cómo podemos hacer este intercambio, ¿no? De sus saberes, de sus tradiciones, de su comida, de sus artesanías, para que, para que la misma comunidad sea la que sea beneficiada. Depois eu vou falar direto para André em espanhol, mas só para todo mundo saber. No início eu me dei conta agora que eu não. Opa! Eu não apresentei a Andrea, né? Mas eu fiquei super feliz, assim, de poder ter feito esse convite para ela e ela aceitar. Porque a Andrea, ela é minha irmã, assim, do playback. A gente já se encontrou, acho que 2 vezes só. Mas na Índia e na África do Sul, nas conferências da IPTN, né? E embora tenha sido em lugares que não eram europeus, eu senti que em alguns momentos tinha essa vibe assim muito europeizada, né? Então, tá com a Andrea sempre foi assim sinônimo de resistência para mim e de encontrar calor e acolhimento, né? De me sentir em casa, de compartilhar um pano de fundo em comum, né? Então, para mim é incrível, assim, tá vendo ela na presidência agora e seguir trabalhando com coisas que ela já fazia antes, né? Pra gente conseguir ter mais espaços, né? Ter mais respeito e empatia, né? Como sul global, como minorias, né? Embora às vezes a gente, sei lá, muitos de nós, por sermos brancos, a gente pensa, eu sou privilegiado, mas quando a gente vai para uma outra lente, né, macroscópica, assim, internacional, a gente vê, não, a gente ainda vive muitas injustiças. Então, escutar a André é sempre bom para me ajudar a refletir sobre essas coisas. Eu fico super feliz de poder ter ela aqui compartilhando com mais gente tudo isso. Obrigada, André! Mañana. Pessoal, vocês se importam da gente tirar uma foto? Quem puder abrir a câmera e dar um sorriso? Só pra gente ter Sí. como registro, né? E tentar fortalecer a nossa rede por aqui. Uhum. Olha, todo mundo abrindo a câmera agora. Ah, Rodolfo Eba! também. Espera aí, tirei uma, vou tirar outra, caso alguém tenha piscado. Cadê meu mouse? E mais um agora? Muito bem. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Mas só. Só. Posso ainda, Camila? Ainda há tempo? Claro. Sim, sim. Sim. Só queria dizer, se calhar é melhor falar em espanhol, o que é que será melhor? O que é mais... Solo quería decir que para mí ha sido un ejemplo siempre tu actuación en el playback. Actuación en el sentido más largo, no en como es este estricto de teatro, pero lo que has hecho siempre de intentar llevar, como tú has dicho, de usar tu privilegio para llevar el playback
de vuelta para tu comunidad, para México, para la América Latina. Y he sido muy importante para mí verlo como has hecho para el liderazgo, para que el liderazgo pudiera acontecer en México y pudiera acontecer para facilitar el acceso de personas que podrían no tenerlo. Y cómo has luchado para la traducción y cómo lo hemos vivido ahí durante esas 2 semanas con todo lo que se ha pasado, lo importante que ha sido. Y no, para mí no es por acaso que de ese grupo de liderazgo de ese año, me parece que ha sido el grupo que ha convocado más gente que ve el playback como un lenguaje para la justicia social. Para mí no ha sido una coincidencia que de repente en ese año tenemos un grupo muy grande de gente que toda ve el playback de esa manera. Y para mí eso ha sido muy importante para mí de desarrollo como playbackera, estar en ese grupo en particular. Y me parece que tengo que agradecerlo a ti y a tu grupo de México por esa fuerza y por esa capacidad de convocar lo que es necesario hacer. Y solamente una cosa que no has referido, que también lo hacen en México, es esa serie de entrevistas que están haciendo con la escafandra. Ese es muy importante. Estaron unas, otras las he visto después, pero deberías referirlo. Sí, bueno, solo como curiosidad, en el leadership, yo hice la traducción de Hannah y de Michael todo el tiempo. Hubo un día que me desmayé del calor, la humedad, la tensión, y en plena clase fue como, ay, creo que me salí y ¡pum! Me desmayé. Eh, sí, es como, para mí fue como lo que me ha costado, ¿no? O sea, me costó también físicamente, ¿no? O sea, el esfuerzo físico a veces también es muy grande, ¿no? Y bueno, sí, Mireya y yo, desde que comenzó el año, estamos haciendo una serie de entrevistas para celebrar los 50 años del Teatro Playback. Y la idea comenzó con una entrevista al mes durante todo el año, pero esto creció, entonces estamos haciendo 2 entrevistas al mes. Por cierto, todavía no llegamos ahí, pero vamos a seleccionar a alguien de Brasil para que nos cuente. Entonces, se llama Celebrando los 50 años del teatro playback en el mundo y en América Latina. Entonces, ir haciendo estas entrevistas, hemos tenido a Rafael de México, tuvimos a Jonathan, a Joe, a Loreto Campuzano de Chile. Vamos a tener el viernes siguiente a Racia Friedler de Uruguay, que ella fue la que hizo aparte el prólogo y también traducción del libro de Joe Salas en español. ¿Quién más tuvimos? A Leticia Nieto. Vamos a tener a Diego León de Costa Rica, a Norbert Ross, que él ha trabajado en El Salvador, en México y en Estados Unidos haciendo teatro playback. Queremos tener a alguien de Brasil, nos falta, y tenemos ahí más en la lista. Y bueno, ya que terminemos con América Latina, esperamos que para ahí de julio, o sea, vamos a terminar en América Latina y nos vamos a pasar del otro lado del mundo para seguir teniendo estas conversaciones. Tenemos una base de preguntas como de dónde conociste el teatro playback, qué deseas para el teatro playback en el futuro, un poco como que son como la base de las mismas preguntas para todas las personas. Y más lo que va saliendo en la charla, son charlas de 1 hora, y ha sido muy interesante como una memoria también, ir rastreando, ¿no?
todos estamos conectados, ¿no? O sea la narrativa reticulada que se ha ido creando en las conversaciones es muy interesante, ¿no? Y me parece un testimonio también de la labor que muchas personas han hecho. También Cristina Froden de Colombia, y ella nos decía, es que yo no he hecho nada. Y nosotras, ¿cómo no, Cristina? En Colombia tú desarrollaste el teatro playback, entonces ya hay otros grupos, hay en escuelas, ya otro alumno tuyo ya está dando clases aquí, ¿no? O sea, ¿cómo esas pequeñas acciones que nosotros pensamos que no resuenan tanto, en realidad ya son parte de la historia, ¿no? Son parte de lo que nos conforma. Entonces, pues claro que hay nombres que a lo largo de todas las conversaciones han salido, ¿no? Entonces, pues estamos realizándolas, quedan grabadas en YouTube, tanto en el canal de Mirella, que se llama Revelarte, y el mío de la Escafandra, vamos como compartiendo. Sí creo que las puedo poner aquí, ahorita las busco y se las pongo en el chat para que puedan entrar y ver, quedan grabadas, entonces las hacemos en vivo, sin embargo quedan en el YouTube, entonces es muy interesante como pues poder escuchar parte de la historia de lo que somos nosotras también, ¿no? Como playbackeras. Y bueno, pues nada más voy a buscar el link y se los pongo para que ahí lo sigan y Ya busqué, ya no hay nada más que está en el decir, chat. que comentar. Ideas también, si tienen ideas. Voy a empezar a guardar dinero para irme a México al IPTN. Andrea, Perdón, ¿dijeron algo? yo. Ah, Me es que, enviaste solo a mí el link. ah, Ay, sí. ese es el de Revelarte y el de Escafandra. Ahí están. Gracias. Y bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por la invitación, gracias por ayudarme a pensar en voz alta también. Fue un placer. ¿Ya tomaste fotito? Sí, Bueno, nadie quiere decir chao. no. No. Está muy bueno aquí. Nos vemos en México, Sí. espero. Y hasta allá, no sé, que podamos encontrarnos más veces en línea. Sí, 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 sí. Sí, nos estaremos viendo en México y lograremos que vengan todos y Sí. todas las que puedan. Voy a empezar a guardar dinero. Sí, Sí. Yo también. sí. Tengo 2 años y un poquito. Nosotras también tenemos 2 años y un poquito para planear todo. ¡Qué miedo! Ay, sí, muy bueno. Yo he hecho parte de la otra Sí, propuesta
pero cuando supe que era México que ha ganado, me he quedado muy contenta. Porque claro que nuestra lo gustaría también, pero México, ok, Sí, sí. está todo bien. No había mucha competencia, la verdad es que, pero bueno, pues yo llevo, o sea, más de 10 años pensando y soñando que la conferencia sea aquí en México, entonces Wow. ya tenía que ser. Y estoy muy contenta de que que vengan a Salamanca. Ay, sí. Sí, lo Sí. logramos. Que así sea. Y que vamos a tener conversas difíciles ahí con todo lo que que se está pasando. Ajá, Sí, se va a poner bueno. me estoy preparando. Sí, pero más bien, mira, yo siento, Que ha pues sí, empezado. claro, ya Ya. sé que ya comenzó. Ya había comenzado antes con muchas preguntas de gente que, ¿por qué ese manifiesto? ¿Qué es Ujú, eso? ¿Por qué tengo...? Y vamos respondiendo, pero ahora está más intenso. Sí. claro. Pues sí, está bien. Pero es muy bueno saber que la gente va a venir de Sí. otros sitios. Sí. Loreto me ha dicho que va a intentar ir también. ¡Wow! Brasil 2031, sí. Creio que temos que fazer mais um encontro nacional antes, né? Mira, ya Bora. tienen la asociación. Entonces ya va a ser más fácil. Nosotros apenas vamos a empezar con la asociación, porque si no, ¿por dónde va a entrar el dinero? Sí. No puede entrar a una cuenta de nosotras, porque aquí no, o sea, eso fiscalmente no va a suceder. Nadie puede hacer eso. Claro, O sea, esos son incluso, ¿no? Aunque no quisiéramos hacer la asociación, tenemos que crear alguna figura para que entre ahí el dinero y de ahí se claro, pague, porque no puede entrar a una cuenta personal. claro. Mismo para donativos, todo eso. Exacto, no. Sí. Entonces, así es. Ok. Gente, vou me indo. Saudades, Kenia. Saudades, Saudades. muita. Tchau. Chao. Tchau, tchau, Kenia. Tchau, tchau. Muito obrigada. Chao. Tchau. Chao. Prazer conhecer. Tchau, tchau. Igualmente, Tchau. muita força também para o caminho no playback. Obrigada.